Hola, nosotros somos estudiantes de primer año de Derecho, Kelly Jaimes, Paola Hernández, Andrés Medrano y Liliana Escalante. Y hoy queremos hablarle un poco de lo que es el paramilitarismo en Colombia. Primero hablemos de cómo se creó el paramilitarismo en Colombia. Entonces tenemos que tener claro que estos grupos se formaron en los años 60, época en que los campesinos estaban cansados de los ataques a los que eran sometidos por culpa de las guerrillas. Entonces ellos deciden armarse con armas que no eran de fuego, sino machetes, piedras, palos, con todo lo que encontraban a su alcance para defenderse de los ataques a los que eran sometidos tanto la población rural como la población civil. Hacia los años 80 se formaron grupos patrocinados por el narcotráfico que estaban más organizados. Estos eran de población civil que colaboraban con las fuerzas oficiales del país. Uno de los principales hechos, el más relevante quizás, fue la muerte de Pablo Escobar, ya que estos grupos paramilitares participaron no solo en el hecho como tal, sino en la ubicación de Pablo Escobar para que la policía y las fuerzas militares pudieran llegar a dar muerte a Pablo Escobar. Gracias a esta hazaña, que supuestamente daría fin al narcotráfico en Colombia, el gobierno nacional, bajo la presidencia de César Gaviria, decide premiarlos a través de la creación del decreto 264 de 1993. Este decreto lo que permitió fue legalizar el paramilitarismo en Colombia a través de la creación de los grupos llamados Convivir. En ese momento, cabecillas como Mancuso, Castaño y Miki Ramírez empiezan una expansión paramilitar por todo el país, tomándose regiones como Antioquia, la costa atlántica y los Santanderes. Sin embargo, estos grupos atacaban a la población civil y a todas las personas político-sociales que tuvieran pensamientos de izquierda, y no como se creía, que atacarían a los combatientes de las guerrillas. Es decir, fue más las muertes que generaron de población civil que de los grupos opositores al paramilitarismo. Gracias a su legalización se habla de que se formaron más de 400 Convivir en todo Colombia, además de aquellos grupos paramilitares que decidieron no adherirse al programa o a la formalización a través de los Convivir. Esto genera una serie de consecuencias como homicidios, masacres, arrasamiento de tierras y desplazamiento forzado de la población civil y urbana. ¿Cuál era la finalidad? Buscar terrenos donde pudieran asentar los llamados laboratorios de guerra o los laboratorios para crear más drogas para permitir su expansión a otras áreas de Colombia. Se habla que entre los años 90 y el año 2000 en Colombia se perpetuaba hasta una masacre diaria donde asesinaban entre 3 y 40 personas en un mismo hecho. Antioquia fue uno de los departamentos donde más horror se vivió a cargo de estos grupos paramilitares, pues fueron responsables de más del 60% de las muertes violentas en todo el país. La legalización de estos grupos paramilitares generó consecuencias como homicidios, masacres, arrasamiento de tierras y desplazamiento forzado de la población civil y urbana, ya que los paramilitares lo que buscaban eran mayores extensiones de tierra para poder asentar sus laboratorios de guerra en donde procesaban y producían cocaína, que era pues finalmente el sustento que les permitía seguir funcionando en todo el país. El paramilitarismo, al igual que los demás grupos armados, ha traído a nuestra hermosa Colombia tristeza, lágrimas, desolación, olvido, muertes y desplazamiento. Seguidamente, cabe resaltar que los grupos paramilitares se conformaron en zonas ricas de grandes plantaciones y zonas ganaderas. Sí, aunque crean que no es para tanto, el paramilitarismo ha pasado por 4 grandes oleadas, como lo ha escrito Ariel Ávila en su libro Detrás de la guerra en Colombia. La primera oleada se da desde mediados de los años 60 y principios de los años 80. Se caracteriza por ser grupos legales y fuertemente apoyados por la fuerza pública. La segunda oleada, todos los años 80, se caracterizó por la fuerte vinculación que tuvieron con el narcotráfico y la proliferación o expansión que tuvieron y su utilización como grupos de seguridad, la creación de los Convivir. La tercera oleada, desde principios de los 90 hasta inicios del 2003, se caracteriza por haber logrado el apoyo en buena parte de la clase política local, regional y su expansión geométrica después de 1997.
Y finalmente, la cuarta oleada, la cual se caracterizó por su vinculación profunda al narcotráfico y el declive profundo que tuvo la Ley de Justicia y Paz, que se creó para dar garantías al proceso de movilización en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que finalmente terminó siendo un fiasco, pues los grupos paramilitares siempre se han caracterizado por ser grupos autónomos, lo que quiere decir que no tienen una sola línea de mando, lo que finalmente imposibilitó una desmovilización transparente y real. Por otra parte, es importante resaltar que para ellos poder expandirse por toda Colombia recurrieron a 3 tácticas y 2 estrategias. La primera táctica, llamada campo arrasado, consistió en tomar control sobre el terreno, y para ello, desde mediados de los años 80, las operaciones eran en conjunto con la fuerza pública. Esta táctica se concentró en el desplazamiento de personas con el objetivo de acabar con la oposición y grupos subversivos. Por tanto, al llegar ciertas poblaciones, muchos de sus pobladores huían, otros eran vilmente asesinados o masacrados, y así sucesivamente. Todos estos eventos le permitieron adentrarse en las poblaciones infundiendo miedo. Durante esta táctica, el campo arrasado que más se destaca fue la que cometieron en el Chocó, con el apoyo de las fuerzas militares, en la cual sacaron a la población a punta de violencia. Todo por un fin económico, pues al quedarse totalmente desolada la población, sembraron palma de cera, y cuando volvió la población eran hectáreas de palma las que los habían sustituido. Otra táctica consistió en la aplicación de la violencia indiscriminada. Esta fue utilizada como método de adhesión política, y las masacres y los desplazamientos fueron la principal herramienta de violencia. Acá se resalta que cuando el paramilitarismo decía tener como objetivo atacar a los subversivos, se dedicó a golpear a los líderes sociales y políticos, pues solo hasta el año 2000 es que registran enfrentamientos directos entre paramilitares y subversivos. Lo más curioso es que no fueron promovidos por los paramilitares, sino por los mismos subversivos. Y la última táctica, que consistió en la utilización y asistencia de la fuerza pública en sus operaciones. La dependencia operativa de los grupos paramilitares y las fuerzas militares fue evidente en muchos ataques generados a la población civil, en los cuales hacían presencia las fuerzas militares, y aún así ocurrían hechos atroces como en los Montes de María, donde masacraron a más de 60 personas en un solo día. Todo ello producto de la imposibilidad de la fuerza pública de adaptarse plenamente a una guerra irregular y combatir eficazmente a los grupos guerrilleros, porque de hacerlo le traería al Estado ser condenado por violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, vamos a hablar de las 2 estrategias utilizadas. La primera consistió en combatir fuerte capital social para proyectarse como alternativa de poder y mantener independencia frente a algunos sectores, como las élites emergentes ligadas al narcotráfico, la clase política, fuerzas armadas y algunos funcionarios estatales. Y la segunda, que consistió en que las élites y sectores se apoyaron de los grupos paramilitares para mantener o aumentar su influencia en la distribución del poder, llegando hasta lograr formación de mezquitas israelitas, lo que marca o evidencia el porqué de las atrocidades en sus crímenes. El 9 de mayo de 1999, Norte de Santander quedó marcada para siempre y dejó la huella en la historia más dolorosa e indeleble que tiende a desaparecer con el paso de los días en nosotros. La llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia con tan solo 5 hombres de forma inicial nos golpearon de tal forma que hoy parece que quedamos muy por debajo de la forma más miserable de lo acontecido con los nazis en Alemania, Villa Grimaldi en Chile, los cuarteles de la Armada en Argentina y el Mozote en El Salvador. Son condenas como eran de esperarse, que seres humanos fueran desaparecidos por el rigor del fuego, sin dejar rastro de su identidad. La presenciamos de forma tan cercana y con la cobardía más grande que como sociedad tenemos, el silencio. Los más de 5.603 víctimas de las cocinas, o también llamadas hornos crematorios, que inician el norte de Santander, con la complicidad de nuestras fuerzas armadas, empresarios, políticos, gobernantes, por el Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyos cuerpos no fueron devueltos, que no encontraron la sanción básica inscrita en el corazón de todo humano, el de una sepultura donde su familia puedan llorarlo. Pues es que de todas formas encontrar familias que tengan víctimas de allá de los hornos no es una tarea fácil, porque no están ahí en Juan Frío, era gente que llegaban para allá. O sea, gente de ahí de Juan Frío no lo mataron ahí.
ahí llevaron fue gente de otro lado, ya muerta además, dicen igual, porque ellos no reconocen que hayan echado ahí personas vivas, sino que todo eran cadáveres. Un sujeto de reparación colectiva, que es donde les han colocado asistencia psicológica, algunos proyectos productivos, etc. Pero ya la gente no quiere hablar directamente de eso, sobre todo porque todavía hay presencia de, es decir, ahí están todavía. Nosotros eran, como los vio usted allá en Alemania, estructuras diseñadas para aniquilar. No, aquí eran sitios improvisados, acá armaban una fogata y echaban candela y ahí mataban a la gente, quemaban los cuerpos. Después otro man dijo, por allá hay un trapiche, que ya es más en ladrillo, más mejor diseñado, ahí en ese trapiche podríamos quemar, entonces echaban tablas, llantas y ahí en el trapiche quemaban los cuerpos y después echaban agua y corría la ceniza, o sea, ahí están los cuerpos, estaban, porque eso lo que quedó ahí fue ceniza, huesitos, nada. Entonces no es una estructura diseñada para borrar evidencias, no, era en cualquier lado. Fue un momento que a ellos les llegó el rumor de que la fiscalía iba a destapar un poco de fosas y entonces los más dijeron, no, ¿cómo nos vamos a dejar agarrar todo de cuerpos? Quemen toda esa vaina, entonces llevaban los cuerpos para allá. Usted era comandante en Belén y tenía 10 allá enterrados, entonces los echaban a camioneta y los quemaban allá. Y otro tenía por allá en Sevilla y llevaban para allá. En Cerro Norte, eso es otra fosa grande allá en Cerro Norte, hay otra fosa grandísima ahí en Cerro Norte que nadie le ha metido la mano a eso. Pues ya hablar de 500 cuerpos a mí se me hace que es una cifra muy escandalosa, pero puede ser, y casos. Y el duelo más jodido es el de un desaparecido, porque a usted le matan a un familiar, pero usted lo vio, lo lloró, lo enterró, usted cierra el duelo, pero un desaparecido toda la vida está viendo ese duelo, toda la vida, porque usted nunca tiene ni un huesito para enterrar, no, mire, este hueso es suyo, y usted, este hueso ya le hizo, ya cerró el sitio, usted se duelo, ya usted lo enterró, ya cerró, pero un desaparecido usted nunca cierra ese duelo, o sea, todo el tiempo está albergando la esperanza de que esté vivo además. Estos cuerpos fueron reducidos a cenizas en un país donde la tortura, el asesinato, la desaparición sistemática de personas han contado con el silencio, la anuencia o la complicidad de los poderes, aun cuando intrínsecamente pareciera haber sido una política de Estado. Y hoy, años después, aún el poder detrás del mismo poder se niega a desaparecer con la aceptación de una sociedad enferma, indolente y quizás sin la memoria que los mismos que hicieron de justicieros detrás del poder político, hoy siguen siendo los mismos que deciden sobre la vida, la sociedad y los designios de nuestro departamento. Los restos del fuego en norte de Santander quedaron en Villa del Rosario, la Curva del Indio, el Trapiche, la Ladrillera, Finca Pacolandia, Vereda Banco de Arena, Puerto de Santander y Finca Agua Sucia, entre muchos más. Los que algún día fueron hornos utilizados para la construcción de materiales cerámicos se convirtieron en cocinas, testigos de la infamia de la guerra y la ausencia del Estado que permite que en nuestra sociedad hayan habitaciones con parrillas, lugares donde el fuego de manera artesanal, avivado por llantas y trozos de madera, fueran los últimos testigos de Damaris, Gloria, Jesús, Armando y miles de personas más que dejaron su nombre escrito en las paredes del infierno. La habitación donde los tenían antes de incinerarlos, antes de borrarlos de la historia. A todos ellos que silenciaron, a todos los que encontraron quien los juzgara por pertenecer a otras orillas ideológicas, a ellos quienes culparon de guerrilleros, cómplices, ladrones, drogadictos, estafadores, a ellos que pertenecen a la memoria de un país sin oportunidades, que pertenecen a la dura realidad que nos ha tocado a todos por más de 50 años, a ellos que antes de ser colombianos son seres humanos. Es una guerra donde todos hemos fracasado como sociedad y como nación, donde a todos nos toca responder, tanto por los verdugos como por las víctimas. Hemos quedado marcados por las huellas del horror, ahorillados ante la herencia de un pueblo que se mata entre sí mismo, bajo el yugo del poder político corrupto que nos ajusticia sin razón alguna. Sí, incluso con Alemania hicimos un proyecto para poder identificar. Hay unos peritos que trabajaron después en los hornos notorios de Alemania, pero identificar a una persona de ADN en cenizas, si es que hay cenizas, es muy complicado. No, las técnicas de forenses no permiten ese avance. En algunos casos, una pared de los hornos tenían como algo de ropa impregnada a la pared, derretida, pues, pero así es muy difícil determinar quién era Juan, quién era María, quién era Pedro, ¿sí? A la pregunta por qué se quemaban, entonces políticamente tenía una respuesta, que era
al subir el número de cuerpos de bajas, y eso le subía problemas a los comandantes de policía y de ejército de la época, es decir, no podían determinar, eso entorpece los ascensos y los funcionales de aquí, y dos, porque las autodefensas estaban planeando negociar. Entonces, como dice John Jairo, les dijeron van por los cuerpos, ellos tenían eran fosas, y la mejor forma de que no haya cuerpo el delito es que no haya cuerpo, para que no haya delito, y pues había que eliminarlos. Y en los ríos ya era muy evidente botar cuerpos, porque en el Catatumbo hubo quejas, cuando la toma de la Gabarra y todo eso, que se veían bajar los cuerpos, incluso hasta Venezuela, donde desembocaban. Entonces, para que esas quejas no volvieran a pasar, comenzaron a eliminar sistemáticamente a las personas y a echarlos en fosas, quemar. En algunas audiencias, algunos paramilitares hablan de un carro que llamaban la última lágrima, que era donde lo llevaban, o sea, usted lo agarraban, iba caminando usted para el trabajo, lo agarraban, lo montaban a ese carro, y el que montaba ese carro sabía que lo iban a matar. Entonces se llamaba la última lágrima porque narran uno que otro sobreviviente que el carro tenía muñetazos en los muebles, etcétera, etcétera, porque pues, la gente tratando de evadir, y no era uno solo, eran varias personas encerradas en ese carro a un sitio donde los exterminaban o eliminaban y luego pasaban al otro proceso, ¿no? O sea, todo esto es lo que han contado los paramilitares. Ahora, el otro problema es que paramilitar que iba saliendo libre, paramilitar que iban matando, ¿no? Como, bueno, eso fue una carnicería que se hizo solo del año 99 al 2002, más de 1.200 personas muertas en Cúcuta, o sea, en un año. Eso fue el diario de la opinión publicado, los primeros que llegaban a la rotativa, no alcanzaban a llegar todos los muertos. O sea, si hoy mataron 14 personas, alcanzaron a llegar 6 o 7. Y eso era lo que se publicaba, esa verdad. Porque aquí hubo mezcla de todo, la participación de los empresarios, de la clase privada, de la clase política, de la clase militar y policial. O sea, eso ya está en la justicia y paz. El fenómeno paramilitar fue lo que fue, porque fue, como su mismo término lo dice, un fenómeno que estuvo en connivencia con el Estado. En muchas estructuras paramilitares operaron con la fuerza pública de la mano con el Estado. Aquí mismo pasó eso en muchos sectores. ¿Ustedes conocen la Gabarra? ¿Alguien ha ido a la Gabarra? La Gabarra es un pueblo de 8 cuadras y un puente que pasa por el río Catatumbo. Usted termina de pasar el puente y ahí ya está la base del ejército. Y los paramilitares estuvieron ahí 5 horas matando 50 personas y los soldados no pasaron el puente. Es como de ir aquí a la esquina, más o menos la distancia, y no pasaron. O sea, era imposible que no. HH contaba, por ejemplo, que ellos le entregaban 2 muertos al ejército y el ejército le pegaba tiros por los mismos huecos que le habían dado los paras para entregarlos como bajas del ejército. Es como por la resistencia que no se vuelva a repetir, para que no quede todavía como el manto de duda. Porque así como hubo gente vinculada del ejército, la policía, la política, también hubo gente que se puso enfrente desde el Estado a demandar eso. Mire, estoy amenazado, mire, me van a matar. Pero la directora de la Fiscalía estaba en la nómina de los paramilitares. De hecho, hoy está prófuga de la justicia. ¿Sí? Era la esposa del que mataron jurídico, el alcalde Alfredo Enrique Flores, que era miembro de la Academia de Historia, era el bachiller más brillante de su momento. Pero él denunció desde la alcaldía, el alcalde y todos están vinculados con los paramilitares, y su esposa, que era la fiscal, dio los nombres, los datos, y les asesinado entrando a su casa. En muchos casos, quien fue bandido es bandido y será siendo bandido. ¿Sí? Es decir, cambiarle su parte axiológica es muy complicada. Si se le ofrezca un curso de panadería, se le ofrezca que termine el bachillerato, mucha gente ya, sin generalizar que ese sea el punto más relevante, es un punto que hay que tener en cuenta. Eso es como el que quiere rehabilitarse de la droga. ¿Sí? Muy difícil, algunos lo logran, otros no. Y el segundo punto axiológico tiene que ver con la sociedad, es decir, una sociedad que estigmatiza, allá está el exparaco, allá está el exguerrillo, una sociedad que no da oportunidad. Yo no sé si tú le darías empleo a un exguerrillero de conductor, o a un exparamilitar de jardinero, ¿sí? O a una exguerrillera de señora del servicio en tu casa. O sea, aquí el bloque Catatumbo se movilizaron 1.435 y solo 96 estuvieron presos. O sea, los otros no hubo ningún tipo de acompañamiento con ellos, y la gran mayoría, yo no sé, un 80%, 90% siguió delinquiendo. Un guerrillero 30 años preso y que no cuente un toche,
Yo prefiero que esté libre, pero que diga la verdad. Yo prefiero ese tipo de justicia, pero la gente no. La gente es una justicia punitiva, que se pudran en la cárcel. Sí, señora, por eso usted no sabe que fue financiado por este, que todavía está en el poder, por ejemplo. La gente no le importa eso. Si usted se fija, todos esos que lo pasan allá arengando en contra del proceso, a ver si un hijo le prestó servicio militar, o a ver si un hijo estuvo por allá en el monte caminando con cuidado para no pisar una mina. O sea, no sé, es que son dos discursos distintos. Lastimosamente, ese discurso es el que gana porque es el del discurso de los que están en el poder. Le digo a la gente, arranque la coca, que el Estado no va a responder. Y toda la gente arrancó la coca y ya están comiendo mierda, porque se quedaron sin coca y sin los subsidios del Estado. ¿Y cómo está esa gente? Pues llevados de putas, porque ¿cómo hacen? ¿Qué comen? Ya tiene tres formas de concebir la paz. Una es la paz perpetua de Kant, y es la perfección que todo está bien. O sea, la paz como sinónimo de que todo marcha bien y que no hay ningún brote de violencia. Pero hay otras significaciones de paz, y es realmente socavar lo que generó lo contrario a la paz, que es la violencia, el hambre, el desempleo, la desigualdad, la inseguridad. Y cuando hablo de inseguridad no es que le roben el celular solamente, sino la inseguridad de que yo soy padre de familia, no tengo trabajo, hay 3 niños esperándome en la casa, me van a sacar de donde vivo arrendado, me cortaron la luz, los chinos están con hambre. Eso ya es más duro que un atentado terrorista. Esas son las realidades. Mira que no estoy hablando de nada de paracos ni guerrilleros ni nada, estoy hablando de una realidad que pasa todos los días en nuestra sociedad. Entonces, la paz no es la ausencia plena de la guerra. La paz es que las consecuencias que se dan por las causas que están se eliminen. Por ejemplo, proyectos de generación de ingresos reales, no de 3 meses. Una sociedad que es moralmente enferma, una sociedad que vive de espaldas a la realidad, una sociedad que habla mucho desde un café, pero que no actuamos, ¿sí? Y es una sociedad que sigue eligiendo a las personas que van a solucionar problemas que no son ni los idóneos ni los van a solucionar, porque realmente están enfocados en otros temas. Para irme, el tema cultural. Cuando esto no es conmigo, es con los demás. Cuando yo no me involucro en las decisiones sociales, cuando yo no tomo parte, pues esto no va a funcionar. O sea, mientras sigamos viendo la guerra ya por televisión, mataron 2 soldados en Tibú, es que eso es terrible, y no me toca, eso no se va a cambiar. Eso no va a cambiar mientras no haya una percepción. Para concluir el tema del paramilitarismo en Colombia, una de las conclusiones es que se barata el mito popular. Generalmente se piensa que en la administración de Andrés Pastrana, y particularmente con los diálogos del Caguán, el país le fue entregado a las FARC-EP, y sobre todo que esa guerrilla aprovechó la zona de distensión para expandirse en 4 zonas del país, pero los datos son los siguientes. Para el 99, el año en que comenzó la zona de distensión, las FARC-EP hicieron presencia en 384 municipios. Para el año 2001, la presencia armada fue en 340 municipios. Y para el año 2002, cuando terminó la zona de distensión, la presencia armada fue en 456 municipios entre 1999 y el 2002. El incremento fue de 70 municipios. Para el caso del paramilitarismo, su presencia, según la Fiscalía General de la Nación, fue la siguiente. En 1999 se dio en 443 municipios. Para el año 2002, las AUC estaban en 671 municipios, es decir, el incremento fue superior a los 200 municipios. También se concluye que mientras el país pensaba y debatía sobre los diálogos del Caguán, sobre el terreno el paramilitarismo se expandió, es decir, si de algo se debe acusar a Pastrana, no es de entregarle el país a las FARC-EP, sino al paramilitarismo. Una segunda conclusión que podemos sacar sobre este tema es que si la política de seguridad democrática fue contra las FARC-EP, la ofensiva paramilitar castigó al ELN, lo derrotó de forma estratégica, pero no fue una derrota
en campo de batalla. El paramilitarismo destruyó toda base social organizada en grandes zonas del país. La guerra del paramilitarismo no fue contra las guerrillas, sino contra la sociedad. Sindicalistas, líderes agrarios, defensores de los derechos humanos cayeron en esas masacres. A esto es lo que se le llama homogeneización política. Con esto, además, estaban listas las bases para lo que más tarde se conocería como la parapolítica. La tercera conclusión es que con el plan Caquetania, la FARC-EP iban aceptando que el norte y el centro del país lo tenían perdido. Su victoria solo era posible en el sur. Por ello, la modificación al plan estratégico y su intención de fortalecer el suroccidente del país. La cuarta conclusión deja ver una relación complicada e histórica de las guerrillas del ELN y la FARC durante el periodo del estudio en el año 2000. Se presentaron choques entre ambas guerrillas. Por ejemplo, en la primera semana de enero, las FARC asesinaron a 5 comandantes del ELN, entre ellos los del Frente Carlos Alirio Buitrago, uno de los históricos del ELN. El hecho se presentó en el oriente antioqueño. Luego los combates se expandieron por el control de la autopista de Medellín. La última conclusión es que el paramilitarismo no dejó menos de 30.000 secuestrados en el país.